acaba de ordenarles a sus bancos que reduzcan su exposición a la deuda estadounidense. El mayor acreedor extranjero de la historia americana está dando un paso hacia atrás. Al mismo tiempo, Japón mira hacia adentro y la Reserva Federal sigue retirando liquidez del mercado. Tres grandes compradores saliendo al mismo tiempo. Y la pregunta sería, ¿quién va a financiar la deuda americana de ahora en adelante? Quédate y te lo cuento. El 9 de febrero de 2026, Bloomberg reveló algo que Wall Street llevaba semanas sospechando. Los reguladores chinos habían instruido de forma discreta a sus principales bancos comerciales e instituciones financieras para que limitaran la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y, en los casos de alta exposición, comenzaran a recortar posiciones. Las orientaciones llegaron de forma verbal, sin objetivos escritos ni fechas precisas. El mensaje, sin embargo, era inequívoco. No es un movimiento aislado, es la culminación de una tendencia que lleva más de una década desarrollándose en silencio. En 2013, China llegó a tener 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, siendo el mayor acreedor extranjero del mundo. Hoy, esa cifra ha caído a menos de 700,000 millones, el nivel más bajo en 17 años. En ese periodo, China pasó del primer al tercer puesto entre los tenedores extranjeros de deuda americana, superada por Japón y el Reino Unido. ¿Qué dice Pekín? Que es diversificación de riesgos, no un ataque, y los analistas más moderados les dan la razón en parte. El cambio en la composición de las reservas chinas se explica en buena medida por el alza del precio del oro, no por ventas masivas de bonos. Pero la tendencia estructural existe. Solo en 2024, China vendió 57.300 millones de dólares en treasuries. En los primeros meses de 2025, el ritmo continuó. 19.000 millones en marzo, 8.200 millones en abril. La narrativa del Sell America tiene datos concretos detrás. Tenemos que ser precisos. Esta reducción afecta principalmente a bancos privados chinos, no directamente a las reservas estables. Pero en un sistema donde el sector financiero es mayoritariamente público, esa distinción vale poco. Cuando el gobierno chino habla, los bancos escuchan. La pregunta no es si China está vendiendo. La pregunta es ¿por qué ahora y qué viene después? China no es el único actor que está reposicionando su cartera frente a la deuda americana. Hay tres movimientos simultáneos que, combinados, plantean una pregunta muy incómoda sobre quién financia el déficit de la mayor economía del mundo. Primero, China. Ya lo vimos. De 1,3 billones a menos de 700,000 millones en 13 años. Una caída del 46% en sus tenencias. Y ahora una instrucción explícita a sus bancos para frenar las compras. La señal política es clara aunque el impacto inmediato sea gradual. Segundo, Japón. El mayor acreedor extranjero actual de Estados Unidos, con 1,1 billones de dólares en bonos americanos. Durante décadas exportó capital masivamente al extranjero porque sus tipos rozaban el cero. Un inversor institucional japonés prefería el bono americano al 4% antes que el japonés al 0,1%. Ese cálculo está cambiando. El Banco de Japón lleva meses subiendo tipos. El bono a 10 años ronda el 2%. El de 30 años supera el 3,4%. Máximos históricos. La brecha de rendimiento entre ambos países se redujo de 450 puntos básicos a menos de 200 en 2 años. El incentivo para comprar deuda americana se evapora. Es lo que los economistas llaman la repatriación del capital japonés. Tercero, la propia Reserva Federal. Desde 2022, la Fed lleva reduciendo su balance, que llegó a superar los 9 billones de dólares durante la pandemia. El proceso, conocido como Quantitative Tightening, implica dejar vencer los bonos sin renovarlos. En la práctica, retira liquidez del mercado de deuda, menos demanda estructural desde dentro, al mismo tiempo que cae desde fuera. Tres grandes actores principales saliendo al mismo tiempo. China por decisión estratégica. Japón porque sus propios bonos se vuelven más atractivos. La Fed porque está normalizando su política monetaria. El resultado matemático es simple. Más oferta de bono en el mercado y menos compradores dispuestos a absorberla al precio actual. La consecuencia directa, para atraer nuevos compradores, los rendimientos tienen que subir.
y cuando los rendimientos suben, el crédito global encarece. Pero tenemos una pregunta, ¿qué tan rápido puede ocurrir ese ajuste? Lo que vemos en el tramo largo de la curva americana ya lo refleja. El bono a 10 años cotiza alrededor del 4,1% a principios de 2026. El de 30 años supera el 4,5%. No son niveles neutros. Cada punto básico que sube el rendimiento de la deuda soberana americana encarece hipotecas, créditos corporativos, deuda de mercados emergentes. El bono del Tesoro no es solo la deuda de un gobierno, es el precio base sobre el que se construye el coste del dinero en todo el planeta. Y un dato que no puede ignorarse, el déficit fiscal de Estados Unidos alcanzará el 4,6% del PIB en 2026, lo que implica casi $10 billones adicionales en deuda durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Esa deuda hay que colocarla. Si los compradores históricos ya no están, Estados Unidos tendrá que ofrecer rentabilidad más alta, más caro para todos. La palabra que más aparece en los análisis cuando se habla de todo esto es desdolarización, el proceso por el que el dólar perdería su rol como moneda de reserva global. Pero hay que separar el miedo del análisis frío. China tiene reservas totales de $3,2 billones y la mayor parte sigue en activos denominados en dólares. Lo que está cambiando es la composición al margen. Más oro, más diversificación, menos exposición al tesoro americano. Pero eso no es lo mismo que abandonar el ecosistema del dólar. Y el dato del oro es revelador. Gran parte del aumento en el porcentaje de oro dentro de las reservas chinas se explica por la subida del precio del metal, no por compras masivas de lingotes. La narrativa es más grande que los números. ¿Existe una alternativa creíble al dólar? El yuan tiene controles de capital, no fluye libremente y no puede ser moneda de reserva global mientras Pekín controle cada movimiento de su sistema financiero. El euro representa a una región fragmentada, con brechas abismales entre Alemania y Grecia. El franco suizo es una moneda pequeña para una economía pequeña. No hay alternativa lista. Es un hecho, el dólar va a seguir siendo la divisa de reserva global, no por mérito propio en este momento, sino porque no tiene una competencia clara, pero eso no significa que lo que le esté pasando sea irrelevante. El equilibrio financiero global, que conocemos desde los años 80, construido sobre el reciclaje de dólares entre China y Estados Unidos, está siendo recalibrado, lentamente, gradualmente, pero en una sola dirección. El Tesoro americano no está dormido ante este proceso. La apuesta de Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro, pasa por algo que pocos esperaban: las stablecoins. La ley Genius, en proceso de aprobación en el Congreso, obliga a que cada stablecoin emitida esté respaldada por un dólar real en liquidez o en letras del Tesoro. Cada billetera cripto en el mundo que compra una stablecoin está comprando indirectamente deuda americana. Es una forma de generar demanda nueva de treasuries a través del sistema cripto, un movimiento de ajedrez que puede compensar parte de lo que China y Japón están dejando de comprar. Hay otro actor en esta historia que no puede ignorarse: la Reserva Federal y su futuro inmediato. Jerome Powell sale en mayo de 2026. Trump ya eligió a su sucesor, Kevin Walsh. Lo que Trump ha dejado claro es que quiere tipos más bajos. La tensión entre un banco central que necesita mantener su credibilidad antiinflacionaria y un gobierno que quiere refinanciar su enorme deuda a tasas más bajas es uno de los riesgos más serios del panorama financiero actual. Si la Fed baja tipos agresivamente, los rendimientos del tramo corto caen, pero el tramo largo, el que más importa para hipotecas y deuda corporativa, depende de las expectativas de inflación y crecimiento, no de los tipos oficiales. Y ahí es donde China, Japón y la dinámica de oferta y demanda tienen más peso que la Fed. La Reserva Federal controla mejor los tipos a 2 años que el bono a 30 años. El mercado lo sabe y los inversores también. ¿Quién puede sustituir a China y Japón? La respuesta más probable está dentro de las propias fronteras de Estados Unidos. Bancos comerciales, sistema bancario en la sombra, fondos de pensiones domésticos. Son actores con capacidad de absorber deuda. Y si los rendimientos suben lo suficiente, el atractivo de los bonos americanos para inversores institucionales globales también aumenta. El mercado tiene mecanismos de ajuste, pero esos mecanismos tienen un precio.
Rendimientos más altos para atraer compradores implica crédito más caro para empresas, hipotecas más costosas para familias, condiciones financieras más restrictivas en todo el planeta. No es un colapso, es un reajuste, y ese reajuste ya está en marcha. El sistema financiero global está reescribiendo las reglas del reciclaje del dólar que han funcionado desde el Acuerdo de Nixon en 1971. La gran batalla financiera de los últimos años no va a librarse en la bolsa, va a librarse en el mercado de bonos. Quien controle los rendimientos de tal tesoro americano controla el coste del dinero a nivel global. Y esta batalla no le están peleando actores que nunca aparecen en los titulares. Reguladores chinos con instrucciones verbales, fondos de pensiones japoneses resignando cartera en silencio, funcionarios del tesoro diseñando regulaciones de cripto, sin tanques, sin aranceles, en primera plana, solo movimientos discretos. China reduce su exposición, Japón mira hacia adentro, la Fed retira liquidez, tres grandes principales compradores de la deuda de Estados Unidos están saliendo al mismo tiempo. Mientras Estados Unidos necesita colocar más deuda que nunca, la pregunta no es si el dólar va a desaparecer, la pregunta es ¿a qué precio? ¿Con qué rendimiento tendrá que pagar para seguir atrayendo compradores en un mundo que ya no recicla dólares como antes? Eso determina el coste de tu hipoteca, el coste de tu crédito de tu empresa, la tasa de interés de los mercados emergentes. Y no es solo un debate abstracto, señores. Es la arquitectura invisible del sistema financiero global siendo renegociada ahora mismo, en silencio. ¿Crees que el mercado doméstico y las stablecoins pueden compensar lo que China y Japón están dejando de comprar? Déjame tu análisis en los comentarios. Si te gustan este tipo de contenido, suscríbete, ya que ayudas un montón. Yo soy Cristian y esto es Graham Politic.